Bien, pues el nivel 1 de entendimiento es cuando lees la Biblia, cuando la lees completa de pasta a pasta, ¿sí? Vamos a decir, de Génesis a Apocalipsis, ya sea que leas los libros de manera ordenada, uno por uno, o de manera salteada. Por ejemplo, puedes comenzar con los salmos, luego te pasas a Mateo, y probablemente de ahí te regresas a Génesis, y luego a Apocalipsis, y luego a Deuteronomio, etc. Pudiera ser que decidas leer los libros de manera fortuita, al azar, sin un orden establecido. Sea como fuere, sea que la leas Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, 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 hasta Apocalipsis, así en el orden en el que está en la Biblia. Sea que definas leerla así o de manera salteada, el nivel 1 es cuando ya la leíste completa, ¿sí? Si no la has leído completa, estás en el nivel, no estás en el nivel 1, estás en el nivel 0.3 o 0.4 o 0.5 o 0. Lo que sea, pero no estás en el nivel 1. Entonces, el desafío es leerla completa, de pasta a pasta, ya sea de manera corrida o salteada, como ya mencioné. Ese es el nivel 1. Pero en ese nivel 1 no la vas a entender, ¿sí? Me acuerdo que a los 16 años la leí completa. La comencé a leer a los 16 y terminé a los 18. Y me dejó muy impactado. Me dejó muy impactado en primer lugar por su contenido. Y en segundo lugar porque no le entendí nada. Y eso que ya la había leído completa, ¿sí? La entendía muy superficial, pero demasiado superficialmente. Pero por lo menos ya tenía una idea del contenido general de las escrituras. Ese es el nivel 1. ¿Ok? Nivel 0, que no conoces nada. Nivel 1, que ya la leíste toda, ¿sí? ¿En cuál de estos dos niveles estás? ¿En el 0 o en el 1? ¿O estás en el 0.3 o en el 0.2 o en el 0.5? Bien, el nivel 2. Te voy a decir cuál es el nivel 2 de comprensión de las escrituras, ¿ok? Nivel 2. El nivel 2 es el que tienen los predicadores, los misioneros, los pastores, los sacerdotes, los líderes religiosos, ¿sí? Ese es el nivel 2, los ancianos de congregación, los presbíteros, los élderes mormones, ¿sí? El nivel 2. ¿Por qué digo el nivel 2? Porque se supone que ellos ya la leyeron completa, si es que la leyeron, pero ellos ya la estudian más o menos de manera sistemática, ciertos pasajes, ciertos capítulos, y lo estudian más a fondo para predicar desde el púlpito, o para la predicación pública, o para discipular, para ser discípulos con otras personas. Ese sería el nivel 2, es un nivel un poco más profundo que el 1, ¿sí? En el nivel 2 ya te dan un triángulo hermenéutico, como el que usaba el filósofo y pedagogo alemán Herbart. El triángulo pedagógico o interpretativo de Herbart es lectura del pasaje bíblico, explicación y aplicación, ¿sí? Entonces, el líder religioso, el pastor, el anciano, el sacerdote, va a leer un pasaje bíblico, lo va a explicar y luego te lo va a aplicar. Te va a dar una aplicación personal o familiar o social para que se ponga en práctica. Ese es un triángulo hermenéutico o interpretativo de la Biblia, ¿sí? Que consiste en lectura, explicación y aplicación. Ese sería el nivel número 2. ¿Por qué es más profundo que el nivel 1? Bueno, pues porque ya te están hablando de un aspecto ya más aplicativo a la vida piadosa, a la vida personal, y ya es un estudio más detallado del texto, ¿sí? Ese sería el nivel 2.
Si tú fuiste o eres predicador o predicadora, probablemente usaste el nivel 2 cuando predicabas a la gente y estabas utilizando este nivel, ¿verdad? Si tú ayudas a las personas con la Biblia en la mano, con un pasaje y otro, estás en el nivel 2 porque estás leyendo, explicando y aplicando. El triángulo hermenéutico básico que han usado muchas religiones durante siglos, ¿sí? Lo usaron los puritanos, lo usaron los anabaptistas, los colegiados, los valdenses, los cuáqueros, los menonitas. La Iglesia Católica también lo ha utilizado, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, bla, 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 bla. Ese triángulo hermenéutico es muy básico, pero ese ha sido el preferido de las religiones desde el púlpito. ¿Qué es el púlpito? El atril o el lugar desde donde un pastor, un sacerdote, un líder habla y transmite el significado de la palabra de Dios. Entonces, ¿en cuál nivel estás? ¿En el 0, en el 1 o en el 2? Ahora te voy a hablar del nivel número 3. ¿Ok? No te pierdas el nivel número 3. El nivel número 3 es de personas que estudian una licenciatura en Biblia y que ya saben hebreo y griego y que ya te pueden realizar una exégesis filológico-histórica del texto. Para esto se requiere de estudios de años o incluso de décadas, ¿sí? Porque estudiar griego y hebreo no es nada sencillo. Entonces ahí ya se te hace un estudio exegético. ¿Qué significa la palabra exégesis? Viene del griego ex, que significa hacia afuera, ¿sí? Y el otro vocablo, la otra raíz griega de exégesis, significa conducir hacia afuera. Eso significa que lo que está oculto del texto se extrae, se explica. De hecho, la palabra explicar también tiene el prefijo ex, ¿sí? Sacar el significado del texto. Exégesis significa explicar y se basa ya en el texto griego, en el texto hebreo, ya no en el texto a las lenguas vernáculas, sea español, francés, italiano, inglés, ruso, etc., sino ya en griego y en hebreo. Entonces esa exégesis ya la llevan a cabo biblistas. ¿Qué es un biblista? Un especialista en ciertas partes de la Biblia que se pasa años o décadas estudiando hebreo, arameo y griego para poder entender los pasajes bíblicos. Este nivel ya no pertenece a los pastores, a los sacerdotes, pertenece a los eruditos, a los filólogos. ¿Qué son los filólogos? Los expertos en lenguas, ¿sí? A los especialistas, ¿sí? Ya este nivel ya pertenece a individuos, ya sean varones o mujeres, que han estudiado la Biblia durante muchos años, pero desde el punto de vista lingüístico, desde sus lenguas originales. En este nivel número 3 está la mayoría de obras de consulta de la Biblia, los diccionarios de la Biblia, concordancias, lexicones y en general obras de exégesis. Como ya dije, obras que explican, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, versículo por versículo, capítulo por capítulo, o el Apocalipsis, que dan un comentario exegético sobre el significado del texto en hebreo y en griego, ¿sí? Entonces vamos a decir que si en el pasaje utiliza la palabra agape o agapi, que significa amor, el texto, el exégeta, te dice que esa palabra la usó Homero, la usó Platón, la usó Aristóteles, y ahí te va a hacer un desglose de la historia de esa palabra, y luego cómo se usa en el Antiguo Testamento en la Septuaginta, y luego cómo se usa en el Nuevo Testamento en diferentes pasajes bíblicos. Entonces ese es un análisis más minucioso, vamos a decir microscópico, de los relatos bíblicos, ¿vale? Te quedaste en el nivel 3. En el siguiente video te voy a hablar del nivel 4 en adelante, no te los pierdas. ¿En cuál estás? ¿En el 0, en el 1, en el 2 o en el 3? Probablemente no hayas llegado ni siquiera al nivel 1, ¿eh? Estás en el 0.3, en el 0.1 o en el 0.0, ¿verdad?
Pero si eres líder religioso, tampoco creas que ya llegaste al nivel 2, porque para haber llegado al nivel 2 es que ya leíste la Biblia completa, ¿sí? Bien, vamos a hablar entonces del nivel 4 en el siguiente video, no te lo pierdas.